Hola a todas y a todos. Lo que hicimos en este trabajo fue seguir a las cohortes de profesores que ingresaron al sistema escolar desde el 2007 hasta el 2021 y los seguimos hasta un periodo de tiempo que corresponde al 2024. Este es el equipo de trabajo eh, que ha desarrollado este estudio: Alessandra Díaz, Macarena Salas, Diego Carrasco, Dani López, quien presenta, Bernardita Tornero y José Ignacio Calderón. Un poco de contexto: ¿por qué es importante estudiar la movilidad o la rotación docente? Bueno, porque hay un déficit a nivel nacional e internacional respecto a la votación docente. Un estudio de la UNESCO da cuenta que para el 2030 aproximadamente 44 millones de docentes adicionales se van a requerir para alcanzar tanto la educación primaria y secundaria. Y así más particular en Chile, estudios de la OCDE dan cuenta de que la mayoría de los docentes trabajan en un contexto desventajado. 7 de cada 10 docentes enseñan en contextos donde más del 10% de los estudiantes presentan necesidades educativas especiales. También se reportan altos niveles de estrés y de baja satisfacción laboral. También hay un déficit en la dotación docente. Más de 100.000 horas se necesitan, horas docentes idóneas se requieren. Y hay regiones en Chile que son las más afectadas, como por ejemplo la región de Atacama y la de los Lagos. Ahora la pregunta es: ¿qué factores se relacionan con la movilidad docente? Hay varios estudios que han dado cuenta de esto: estudios teóricos, estudios meta-analíticos que han desarrollado respecto a qué factores podrían estar relacionados con las trayectorias profesionales de los docentes. Y en general se observa que hay al menos factores relacionados con las características individuales de estos docentes. También hay factores organizacionales o de las escuelas, como la gestión, el liderazgo institucional, las condiciones laborales de los docentes, el nivel de vulnerabilidad en las cuales se desempeñan estos docentes. Algo particular en este estudio que vamos a explorar son los factores de política o factores estructurales que se relacionan con las tasas de movilidad y que tienen que ver con todos estos sistemas de evaluación, rendición de cuentas, ya sea incentivos salariales, que vemos que también están incidiendo en o se relacionan en alguna manera con las tasas de permanencia o abandono de la profesión, y también en cómo se distribuyen estos docentes entre las escuelas. Entonces, este estudio integra estos tres factores: factores individuales, organizacionales y de política pública o estructurales, factores estructurales, para entender cómo estos factores se relacionan con la movilidad docente, entendiendo la movilidad docente en esta presentación desde la primera rotación que experimentan los docentes. Entonces, esto motiva las preguntas y el objetivo de investigación. Entonces, como ya la adelanté, el objetivo de esta presentación es examinar, estudiar las tasas de rotación docente en Chile. Queremos describir cómo varían las tasas de rotación en el tiempo y al mismo tiempo condicionar estas tasas de rotación con factores individuales, factores escolares y de políticas que se relacionan. Esto motiva dos preguntas de investigación. La primera es: ¿cómo han evolucionado las tasas de rotación de docentes en Chile durante este periodo de estudio? ¿Y qué factores individuales, escolares y de políticas explican la variabilidad en estas tasas de rotación docente en Chile? Para esto utilizamos bases de datos públicas que están habilitadas en las páginas web del Ministerio de Educación en Chile, en particular la base de datos de idoneidad docente, y también para poder incorporar variables asociadas a la vulnerabilidad, utilizamos también el índice de vulnerabilidad escolar que entrega el Minedu. Aquí R fue muy relevante para poder automatizar y sistematizar un código que nos permitiera poder abrir estas bases de datos de la manera más rápida y automáticamente posible, para luego poder expandir este estudio y replicarlo a futuros otras cohortes. En el procesamiento de los datos tuvimos que procesar más de 1.300.000 registros que dieron lugar a un total de 125.600 docentes distribuidos en estas 15 cohortes. Para poder procesar estos datos fue muy fundamental varias de las librerías que están habilitadas en R, y para estudiar los efectos de políticas públicas, lo que hicimos fue dividir estas diferentes cohortes en dos grandes cohortes. Una primera cohorte que son aquellos docentes que ingresaron al sistema escolar previo a la implementación de estas reformas de políticas públicas, que es previo al 2018, y otro grupo de cohortes que es posterior al 2018. Recordemos que estas cohortes las seguimos hasta el 2024. Alguna estadística descriptiva muy rápidamente. Vemos que en general las dos cohortes están distribuidas de manera relativamente homogénea, según género, según la edad y según las horas de contrato.
En cuanto ahora a los análisis, entonces empleamos un modelo de historia de eventos multinivel. Para esto fue muy relevante el uso de R y en particular del paquete LM4. Aquí abajo está especificado el primer modelo, que es el modelo nulo, sobre el cual se estiman las tasas de rotación docente para cada uno de los periodos de tiempo. En total tenemos 17 periodos de tiempo. Y este coeficiente alfa 1 lo que trata, lo que estima es la proporción de docentes que rotan al primer periodo, y así sucesivamente podemos interpretar de manera similar los coeficientes alfa 2 hasta el alfa 17. Luego, el modelo full, el modelo completo, incorpora los efectos de cohorte y luego incorporamos los demás factores que son individuales, los factores de las condiciones laborales de los docentes, los factores de escuela y la implementación de políticas públicas. Y en particular aquí R fue muy importante, muy relevante para poder ajustar estos modelos, incorporando heterogeneidad no observada en cuanto a variación entre escuelas. Entonces este modelo multinivel, la librería LM4, fue muy importante para poder ajustar el modelo nulo, que aquí está especificado, y abajo el modelo full. Entonces algunos resultados, un resultado muy relevante en el contexto chileno. Observamos que la tasa de riesgo es mayor para el primer año, con un 39%. Esto significa que el 39% de los docentes rota al primer año y estas tasas disminuyen progresivamente en el tiempo. Y ya para el segundo año observamos que aproximadamente el 47% de los docentes permanece, mientras que el 53% habrá rotado de su primera escuela. En cuanto a las características individuales de los profesores, vemos que en cuanto a la edad, en un año dado y al controlar por efectos de corte, el riesgo de rodar disminuye aproximadamente un 2,9% por año adicional que tenga un docente. En cuanto a sus condiciones laborales, vemos que aquellos docentes que se desempeñan a nivel especial y secundario presentan mayores chances de rotar. A su vez, las chances de rotar de un docente disminuyen un 1,2% por hora de contrato adicional que tenga un docente. Y vemos que aquellos docentes que cuentan con contratos indefinidos tienen un 15,1% de menores chances de rotar. En cuanto a los factores a nivel escuela, vemos que aquellos docentes que se desempeñan en escuelas rurales tienen mayores chances de rotar en la escuela en comparación que quienes no lo hacen. Y vemos que aquellos docentes que se desempeñan en escuelas con el mayor índice de vulnerabilidad tienen 11,6% de mayores chances o de riesgo de rotar en comparación con aquellos docentes que se desempeñan en los menores cuartos. Y finalmente, como un resultado importante en este estudio que tiene que ver con los efectos de política pública que se relacionan con las tasas de rotación docente, vemos por un lado que aquellos docentes que se desempeñan en escuelas que desde el 2019 adhieran a la reforma de la carrera docente tienen un 3,7% de menores chances o riesgos de rotar. Y finalmente, en cuanto a la adhesión de la escuela a los servicios locales de educación pública, vemos que aquellos docentes que se desempeñan en escuelas que adhirieron a algún SLEP tienen un 23% de menores riesgos de rotación. Este, de hecho, es el efecto de mayor tamaño encontrado en este estudio, lo cual entrega evidencias sustantivas en cuanto a los efectos de política pública y su rol o su efecto en cuanto a la movilidad docente en Chile. Y para terminar, vemos que este estudio entrega evidencia sustantiva respecto a un estudio longitudinal multicohorte en cuanto a la rotación docente en Chile, integrado en un marco robusto respecto a qué factores se relacionan con esta. Vemos que hay una alta inestabilidad inicial en cuanto a la rotación docente en Chile y vemos que también hay factores personales, escolares y de política relacionados con las tasas de rotación docente y vemos que las reformas educativas se asocian con menores o riesgos de rotación docente en Chile. También creemos que R en este caso es muy relevante para poder expandir los análisis, poder flexibilizar y automatizar algunos procesos para poder entender de la perspectiva cuantitativa qué factores se relacionan, al mismo tiempo poder identificar algunas escuelas, por ejemplo, algunos grupos de escuela, grupos de docentes que presentan mayores riesgos y luego sobre eso poder realizar una indagación más específica respecto a las razones que declaran estos docentes en cuanto a los riesgos de rotar. Un trabajo que está financiado con el proyecto Fondesit y también al apoyo de la Universidad de los Andes a través del Fondo de Apoyo a la Investigación.